toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Buena pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. Te digo. La puntualidad es... me das tu hora. Mejor dicho, me das un par de horas y un par de orejas. Préstamelas. Anda, vamos tirando para adelante tú y yo. Que esto es formalmente informal, una conversa en caída libre. Directo a tus orejas, donde quiera que te encuentres. Yo no sé si estás en el Valle de Atemajac, allá por el rumbo del Cerro de la Escalera, Valle de... yo le digo así, Guzmatlán. O de cara al Pacífico, en el Palmar de Aramara, donde quiera que te encuentres, aquí estamos tú y yo. 11:03. Una primera y básica noticia. Yo soy yo. Espérate pues, no me digas que a ti qué te importa. Déjame intentar atraparte. Yo soy yo y mi circunstancia. Corría el año de 1914, un tal José, sus amigos le decían Pepe, se apellidaba Ortega y Gasset. Llegó a esa brillantísima conclusión: yo soy yo y mi circunstancia. Lo mismo vale, puedes decirlo de ti. Tú eres tú y tu circunstancia. ¿Cuáles sean tus circunstancias? Yo no lo sé. Y como esto es la radio vivencial, como estoy autorizado a conversar contigo formalmente o de manera formalmente informal, no puedo decir yo soy yo. Mis circunstancias semanales. ¿Tienes tiempo? Te cuento. Mis circunstancias son las de un individuo librero. ¿Qué significa eso? Que soy librero. O sea, desde mi infancia hasta ahora, hasta... ¿qué fecha es? Va acabando el día 5 de diciembre. He vivido entre libros. Por lo tanto, puedo decir que soy librero. Y también puedo decir que soy letrero. ¿Qué tienen los libros? Letras. Soy hombre de letras. Soy hombre de palabra. ¿Y por qué lo soy? Por eso me oyes. Si no tuviera forma de expresar palabras, no me estarías oyendo. Alguna vez he pensado que soy especialista, doctor, comunicólogo en radio para sordomudos, porque hablas. Casi no oigo tu voz. Por más que insisto, un 31 21 88 80, y déjame dicho, ahí tengo una aliada electrónica que se llama Robotzinga. Hablas. ¿Quién sabe por qué razones? Pero allá tú. Yo sé que ahí estás, lo repito tal cual, y aquí estamos tú y yo. Y esa es mi circunstancia: letras, libros, palabras. Alguna vez te he contado que me ostento como filólogo. Traducción inmediata y simultánea, casi simultánea. Eso de ser filólogo no significa otra cosa sino que soy un loco más o menos inofensivo, enamorado de la verba, de las palabras, verbo. Mi padre Padrone, al cual le debo muchísimo, también le llamo padre Padrone, patrocinador o patrocinador, que me ha apoyado en este intento muy simple de buscarte y de encontrarte. Tal vez mi nombre podría ser el de Fortunato González en vez de Álvaro González, porque soy muy afortunado al encontrarte esta noche, al estar aquí contigo, al compartir contigo el final de un día 5 que pronto se convertirá en 6, de un diciembre que galopa a toda velocidad y que ya apunta hacia fin de año. Sí. Y todo esto que viene, mi circunstancia.
La vez anterior que me subí a la antena a tratar de encontrarse, yo no sé si lo logré. Lo mío es subir, buscarte, y allá tú si toleras nuestro encuentro radial. Empezamos a hablar de ese profundo asunto tan íntimo, tan emocionante, tan sensual, tan maravilloso, tan llamado sexo. Y voy a retomar la conversa en ese tono entre sexual y sexual, porque no llegamos a punto final, no alcanzamos el clímax en la conversa de la semana anterior, de la semana del miércoles anterior, hablando sobre ese preciso, puntual, hermoso, maravilloso, fascinante y peligroso asunto llamado sexo. Pero mi circunstancia, ¿cómo fue tu semana? La mía. Ya te conté. Una pregunta muy íntima. ¿La semana empieza el domingo o el lunes? Vaya convencionalismo para unos investigadores o biólogos. Dicen que empieza el domingo. Si tú ves los calendarios anglosajones, la semana empieza el domingo. Si tú ves los calendarios de nuestro modus vivendi y calendárico, empieza el lunes. Que aquí. Te contaba que fui a dar allí, a donde suponía que no iba a volver porque tenía un compromiso conmigo mismo, que son los compromisos más serios los que puede uno hacer consigo mismo. Y dije, no vuelvo, y volví. Regresé. ¿A dónde? A la fiesta. Cuidado con las palabras. Cuidado con las palabras. Feria, fiesta, es el mismo término. Lo que pasa con las palabras es que muchas veces tú y yo decimos lo que decimos sin saber lo que decimos. Ahora mismo me remito a las pruebas. Refranes, dichos, axiomas, dichos, siempre amparados, como decía mi abuelita, como dicen en mi rancho, pero lo cierto es que cuando no sabemos qué decir, tomamos un refrán, un dicho que hace siglos se ha venido pronunciando exactamente igual. Y ya las metáforas han perdido valor. Ya ni sabemos lo que decimos. Te pongo un ejemplo. De aquí para el real. ¿Has oído eso? ¿Y qué significa eso? De aquí para el real. Sabe. Algún día me voy a ocupar de esas traducciones. Ahora nomás te estoy ejemplificando. Que no te asusten con el petate del muerto. ¿Has oído esa expresión? Ese dicharajo. ¿Qué significa? Algún día te contaré la colonial, dije así, 3 siglos de colonia, que quedaron prendidas en la lengua y que no te asusten con el petate del muerto. O no soy monedita de oro. Te hago una pregunta muy íntima. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido en tus manos una moneda de oro? ¿Cuántas veces? ¿O hace cuánto que no tienes en tus manos una monedita de oro? ¿Te has dado cuenta alguna vez? ¿Has tenido la fortuna, como nuestro buen amigo Fabián, que tiene una alcancía de centenarios? Es de los que crisis, recesiones no le hace nada, porque nuestro amigo Fabián tiene una alcancía de centenarios. ¿Has visto lo que pesa el oro? Los centenarios. El oro es un metal pesadísimo, pero no soy monedita de oro. Este va un último dicharajo, refrán. ¿A quién habla de la feria como le va en ella? Feria, fiesta, es exactamente la misma palabra. El mismo latinajo, fiesta, feria. Cada quien habla de la feria como le va en ella. ¿Qué significa eso? ¿Qué significó? Muchísimo. Muchísimo antes, lo pongo así en la época posmoderna, antes de Walmart y después de Walmart. ¿Me entiendes? Antes del supermercado, antes de la era industrial, las ferias eran una congregación de oferta y demanda.
No sé si lo oíste, ya lo he contado 100,000 muchas veces, lo difícil que era fabricar ropa antes de la invención, a finales del siglo XIX, apenas finales del siglo XIX. Un parpadeo en la historia de la humanidad, que se inventó la máquina de coser. Antes, aguja, hilo, pespunte y a coser. Entonces las ferias eran la congregación a donde acudían los ofertadores en busca de demandadores. Te pongo un caso que ahora en la tal feria, que ya sabes, estoy haciendo alusión indirecta a ella. Los tantos, muchos historiadores que están allí acudiendo a presentar sus brillantes obras de historias diversas, tal vez no recuerden que don Miguel, que en un diciembre de 1810 llegó a Guadalajara con sus huestes insurgentes, ojo, la historia no es todo lo que ha pasado, sino lo poquito que tú y yo sabemos de lo muchísimo que ha pasado antes de que tú y yo estuviéramos enterándonos de nuestra propia historieta personal. Don Miguel quería empezar su revolución independentista en la Feria de San Juan de los Lagos. ¿Por qué? Porque desde entonces, 1810, congregaba un gran número de ciudadanos y él pensaba que era el momento ideal para echar a vuelo las campanas y decir, nos levantamos contra los malditos gachupines. ¿Qué gachupines fueron los abuelos de don Miguel? Que gachupines eran los padres de Allende. Pero vamos a dejar eso de lado, pero era la feria una congregación humana monumental porque comprar ropa no era tan fácil como ir al Walmart, como ir a Trapotlanejo, creo que se llama una población que está aquí cerca de Guadalajara, sino era toda una proeza el ofertar ropa, el ofertar una serie de elementos necesarios para la convivencia, para la supervivencia que no se fabricaban en serie, como empezó a ocurrir después de la Revolución Industrial. ¿A quién habla de la feria? ¿Cómo le va en ella? Me fue bien. La última vez que había acudido a la feria, así, librera, letrera, me invitaron a presentar el libro de una conocida, marketineada autora. Y a mí me dijeron que era el último libro que había publicado. Y yo dije, y espero que sea el último libro que publique. Y se enojó. Y las gracias me dio por tan brillante presentación. Y porque dije que sus libros de la conocida y connotada autora Made in México, DF, claro, de donde surgen todos los brillantes talentos en la suave patria. Y dije, pues nunca más vuelvo a presentar un libro. Y volví. Y me fue bien. Por eso quiero hablarte de la feria, porque me fue bien. Y de mi, ¿cómo le llamo yo? De mi fobia a la tinta fresca. De mi fobia a las multitudes, también tengo fobia a las multitudes, que aquí estamos tú y yo solos, a estas horas de la noche, cuando acaba ya, a punto de concluir el viernes y de comenzar el sábado. Por eso, y mi nieta me lo dijo el otro día muy claramente, pues con razón, abuelo, te dedicas al radio, porque esto es un vicio solitario que comparto solamente contigo. Después de lo que sigue, yo no regreso porque aquí sigo. Y si quieres que sigamos, allá tú. Hasta agotar existencias, Jalisco Radio. Qué bueno que me acompañas. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. ¿Que quién soy yo? Puedes llamarme Álvaro González si te da la gana, o Álvaro Mostrenco, o Cimarrón. Suena bien ese término de Cimarrón. Todo a propósito de la feria, porque, te digo, me da repelús la tinta fresca, amo la tinta seca, odio las multitudes, gozo este vicio solitario
llamado así, radio, Hercio, tú y yo. Te traduzco, Mostrenco Cimarrón. Tiempos de la colonia, ya sabes. La historia oficial, reforzada por muchos historiadores oficiales aún hoy en día, señalan que vinieron los malditos. Aquí va ya un enunciado de nuestra conversa que tomará un sesgo sexual. Espérate pues, ya llegaremos a ese punto. Si tú vas a Palacio Nacional, allí el brillantísimo Diego Rivera, genial pintor, amparado como los demás pintores de murales en ese tiempo por revolucionario, con un lema, donde me paguen pinto, y lo que me paguen pinto. Entonces ahí Diego Rivera en Palacio Nacional pinta al maléfico, eso dice la historia oficial, Hernán Cortés como un sifilítico. Qué cosa. O sea, venimos de nuestra tara hereditaria, por lo tanto es de tercera clase. Pero Mostrenco o Cimarrón, esos malditos españoles, entre otras malditas cosas, trajeron aquí unas cosas, unas bestias de 4 patas, las bestias cuadrúpedas, unas se llamaban caballos, otras el ganado vacuno, toros, vacas, otros la gallina, la gallina llegó de Castilla, el guajolote se fue de aquí para allá, pero llegó la gallina, el pollo que no existía por estas tierras en esa versión que tú y yo la conocemos. Pero antes que los malditos, así hay que decirlo, subrayarlo, porque así lo señala el dogma oficial, los malditos españoles, esos que nos dejaron apellido y lengua, imagínate qué malditos, qué genoma tan pérfido tenemos. En el ganado lo encorralaban. Entonces, ya sabes, las vacas, toros, caballos, burros, mulas, de pronto nos reconocen corrales. Se brincaban las trancas, se brincaban las trancas, se brincaban las palancas, de donde viene esa hermosísima palabra, palenque, tan mexicana. Pero se iban para el cerro, tiraban para el monte. Y se reproducían. ¿Cómo se reproducían? Ya veremos cómo cuando abordemos esos asuntos tan peliagudos y sexualmente prometidos. Ya verás lo peligroso que es el deporte. En eso va el deporte de la reproducción de los mamíferos. Entonces el caballo que andaba por el cerro sin hierros, sin fierros, esos malditos españoles en 1528 decretaron la ley de hierros en el país. O sea, tienes vacas, márcalas, tienes caballos, pones tu fierro todavía. El día que vayas a un desfile charro verás que los caballos en las ancas, o el día que vayas al rastro verás que las vacas y animales que ahí sacrifican traen una marca en las ancas, que es el fierro, el hierro, una marca de fuego dolorosa, y pertenece a la Sociedad Protectora de Animales, protesta, pero es un hecho. Entonces los animales traserrados, los vacunos, se les llamaba cimarrones. No tenían referencia a corrales, no tenían referencia a hatos, a vaquerías. Y a los caballos que se escapaban al galope, traca, y se reproducían y andaban salvajes en la llanura. Se les llamaba mostrencos. ¿Te gustan los coches? ¿Sabes de dónde viene la palabra Mustang? Es la derivación gringa de los caballos mostrencos, de los mustangos mostrencos, de los que no tenían, y verás que el símbolo de esos maravillosos, si a ti te gustan los coches, allá tú, aquí en sus personales y laminescas aficiones de lámina. Pero eso eran mostrencos, cimarrones, y yo soy un poco eso, cimarrón, mostrenco, no tengo fierro, no pertenezco a ganadería alguna, no tengo grupo, mi único grupo, tú y yo, aquí. No tengo recomendadores, no tengo avales, no tengo... Entonces, la feria, la fiesta es una reunión de amigos, de genios que se festejan, se congratulan, pie.
¿A qué te suena esa pestilente palabra? Pie, pie, pie. Eso es lo que le estoy pidiendo yo a Fabián Pelayo, que es el lanzador, el que me echa a volar a estas horas de la noche. Dame pie, Fabián. Mira lo que hace, se quita un tenis de marca y me enseña una extremidad inferior. No es eso. Cuidado con las palabras. En teatro, en ópera, y yo lo puedo decir, me parece un bodrio fenoménico esa ópera que presentó el genial Fuentes, una cosa. Pero claro, dadme presupuesto y yo presupuestamente soy genial. El pie es en el teatro cuando el actor termina de decir su parlamento y el otro tiene que entrar. También se habla de pies de grabado, de pies de fotografía, pero me refiero ahora a ese término tan técnico, tan teatral, dame pie, pie, pie. Y el pie nos lo da nuestra amiga desconocida, Teresita. Hola, habla Teresita para felicitarte por desvelarme con tanta sapiencia. Me agrada desvelarme de esta forma. Espero continúes y no huyas como de la UDG. Espero continúes en este. Ok, buenas noches. O sea, Teresita, que no sea como se apellide, es una Teresita desconocida. Dice que yo huí. Yo no huí. No huí yo. Tengo una biografía laboral que espero publicar para ver si te interesa pronto, porque me he dedicado, aunque no lo creas, también me da por teclear palabras. Una biografía laboral, currículum, tú sabes lo que significa currículum, carrera, mi carrera, 34 años trepado en antenas de diferentes, así se dice en términos reales, de diferente envergadura, de diferente alcance, de diferente potencia. Y he conocido los medios más allá de lo que aparece. Y en los feriales personajes que aparecen ahí en esa reunión de amigos, felicitantes y congratulantes, más de alguno conozco. Esto es como la política. No es si yo los conozco, sino si ellos te conocen a ti. Ellos no me conocen a mí, pero ¿qué más da? Aunque tú me conozcas. Yo no huí. Nunca he huido. Siempre me han huido. Y me invitó un amigo entrañable. El radio sirve incluso para eso, para hacer amigos. Y para hacer lo otro también, amigos. Y Octavio Peñalosa, le puso a su libro de poesía La Madrugadía. Y ocurrió una cosa muy simpática ahí en la reunión esa que me invita. Oye, me dice Álvaro, ¿puedes ir a presentar mi libro? Pues no acostumbro ni es mi intención presentarme en la feria porque tengo muchos libros para releer, ya no tengo mucho tiempo para ponerme a leer cosas nuevas. Tengo mucha relectura por hacer, no tengo muchos abrazos que dar. Es más, si me invitas a la feria o a la expo, ¿cómo se llama esta ferretera? Me interesa mucho más que la librera, porque de libros, desde chico. Y con esa laberinta que es mi fábrica de palabras y es mi proveeduría oficial de tinta seca, que es una librería además de todo. Pues como que de libros ya tengo mi cuota. Mira, poesía. Y es una pregunta que te la hago con toda confianza. ¿Qué es la poesía? Es una pregunta que no tiene respuesta. Oí a una gran entrevistadora de nombre Carmen entrevistando a un gran entrevistado de nombre Alí. Y le pregunta, ¿sirve para algo la poesía? Y el tal Alí dice, no sirve para nada. Yo insisto que la poesía es un producto de primera necesidad. De primera necesidad, vital.
Sin poesía no podemos vivir los seres humanos. Algún día nos enfrascaremos en este asunto tan poético. Pero mira lo que dice Octavio. Te lo paso al costo porque me gustó lo que dice. Y además me sentí un poco cohibido, mi ego, soy E. González, se sintió profundamente halagado cuando titula su poesía así, Madrugadía. Pero te repito, la presentadora dijo que yo me ostentaba como verbotraficante. No me gustó eso. Yo soy verbotraficante. Resulta muy distinto, y ojo, con la sutileza de los términos, cuando dices de alguien, él dice de sí mismo que es médico. No es lo mismo a que digas, él es médico. Es una diferencia radical. Incluso existe dentro del Código Civil o de los códigos judiciales un término que se llama el sediciente. Eso, ¿te acuerdas de aquella doctora que inyectaba aceite Quaker State en las nalgas de sus pacientes para hacerles ser más protuberantes, o que les inyectaba no sé qué tipo de alifafes o de... ¿Te acuerdas? La sediciente doctora. Yo no soy sediciente o mediciente. Yo soy eso, verbotraficante confeso. ¿Qué es un verbotraficante? Te lo defino muy rápidamente. Un individuo que compra, vende, cambia, te roba. Todas las palabras, casi todas las palabras que he usado hasta este momento han sido robadas de un diccionario. De eso que es tan maravilloso y que contiene toda la lengua. Me las he robado. De la memoria ancestral. Que la palabra madrugadía, yo la inventé tampoco. Es una extensión de un término muy lógico. Y ahí lo dije en la feria. Hay, como ahora se llama, premio a las lenguas romanches, y dicho así, romanches, premio que se llamaba de otra forma, pero la familia se enojó y pidió dinero, entonces le cambiaron el nombre al premio. Premio sustancioso, que ahí si les sobra algo, por favor, aquí a un verbotraficante que es especialista en hacer radio a 100 por hora, y te aseguro que no es velocidad, es confesión monetaria real. Pero te digo, lenguas romanches, el gallego, el portugués, el italiano, el francés, el rumano, un país que se llama Rumania, no Rumanía. Hay una lengua romanche que ya ha desaparecido, que fue el dálmata, de la Dalmacia, parte del imperio romano, de la corrupción de lenguas, conforme avanzaba el imperio con el latín se iba descomponiendo, integrando y se formaban las lenguas romanches. Entonces llegó hasta la Dalmacia y el dálmata ya desapareció. Dicen los ignorantes que era una lengua muy manchada. Qué mal chiste. Y existe en portugués y en gallego un término que es el foscolusco y lo contrario que es el lusco-fosco. Mira qué palabra más luminosa. Lusco, de luz, fosco, oscuridad. Cuando la luz se va convirtiendo en oscuridad, al caer la tarde, se convierte en la tarde-noche. Y es un término que se utiliza, que a algunos les da resquemor y no saben cómo utilizarlo y lo separan. Dicen la tarde-noche. No, es la tarde-noche, así pegadito y de corrido. Y dentro de los ritos hebreos, judaicos y musulmanes, los ayunos tienen mucho que ver con ese lusco-fosco y con el fosco-lusco. El fosco-lusco es cuando la madrugada se va convirtiendo en día, cuando la noche empieza a hacerse claridad. ¿No te suena exquisito ese lusco-fosco-fosco-lusco? Si se puede decir tarde-noche, se puede decir madrugadía. Y yo no huí. Teresita, quien quiera que seas y quien quiera que me acuses de huidor, yo no huí de la otra antena. Me bajaron. Por razones que tal vez sean confesables, pero que prefiero guardármelas ahora en mi ronco pecho. Porque
No lastimarás a los foscos, luscos, foscos que viven entre la oscuridad y la luz. Y con lo que ello signifique o deje de significar. A estas horas ni la luz se atreve, si acaso el gallo o el perro vagabundo. A estas horas en que la ciudad se llena de bichos motorizados, cuántas ganas de atarme la cama a la espalda. A estas horas los pies en el suelo son mérito sin medalla. La vigilia una duda, yo, larva del que seré en la tarde. A estas horas me pongo los zapatos, soplo al café, me tallo los ojos por ver si vuelve la madrugada, pero solo lágrimas. A estas horas, corte de caja, se va la luna con los bolsillos vacíos. Firma Octavio Peñalosa y se llama La Madrugadía, dedicada a un tal Álvaro González que es capaz de soportar todo menos las tentaciones y por eso fue a dar a la feria 1 hora con 10 minutos. 1 hora duró la presentación, 5 minutos antes llegué, 5 minutos después salí, porque yo no tengo nada que hacer allí, entre tantos abrazos y tantos beneméritos de las letras. ¿Por qué? Porque te decía lo anterior. Soy mostrenco, cimarrón. No tengo fierro, no tengo corral, no tengo ganadería, no tengo grupo. Tengo grupas, y esas las tengo muy bien puestas y las uso para estar aquí, sentado, conversando contigo. Y te dije, vamos a hablar de exo. ¿Qué es exo? Exo. Eso que tienes ahí, que serán centímetros al sur de tu ombligo también puesto. Eso que nos permitió a ti y a mí ser. Somos el resultado de exo. Sería de día, sería de noche, pero si no hubiera ocurrido exo, ni tú ni yo estaríamos aquí. Nuestros padres, más o menos amatoriamente, más o menos responsablemente, lo hicieron, y de esa hechura resultamos tú y yo. Pero así como simple enunciado preliminar, te vuelvo a recontar algo que tiene su fondo filosófico, cómo vivimos de pensamientos cuya hechura es ajena, cómo vivimos de corrientes filosóficas que ni imaginamos. El posmodernismo. 1960, tan, se abre la campaña. El sexo se convierte en algo muy parecido a un deporte, pero es un deporte de alto riesgo. 1 de diciembre fue el Día Internacional del SIDA, y por exo te hablo de exo. Pero antes música, porque lo decía Cervantes en forma muy bella. De besos y abrazos no hay embarazos, pero cerca se anda. Bésame, bésame mucho, pero cuídate muchísimo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho. Tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, sí, la última vez. Bésame mucho. Tengo miedo perderte después. Quiero tenerte
tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, sí, la última. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, sí, la última. Bésame mucho, que tengo miedo, que tengo miedo. Bésame, bésame, ay, bésame mucho. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. $43 minutos pasan ya de la hora. Quedan pocos para que concluya el viernes. Y 31, 21, 88, 80, déjame dicho. Echamos, sí. Yo lo inventé y ahora lo repiten otras. Lo he hecho a volar tu voz. ¿Con cuál de todos los Álvaros estoy hablando? De este lado hablan los Arabaces. Y para preguntarte si el sábado va a haber reunión y desearte que estés bien. Estuvo interesante el programa de ayer. Álvaro, un saludo de parte de los Arabaces. Nos vemos. Los Arabaces. Era una pregunta punzante que no fue ayer, sino el miércoles. Traté de hacerte. ¿Cuántos tus eres tú? Y eso tiene mucho que ver con el asunto de el SIDA, el VIH positivo, la mutanza, el cambio. Y que no pueden pepenar al bicho porque la vacuna significa identificarlo, pero el bicho es sumamente, lo podemos llamar así, es sumamente astuto y cambia de forma. Incluso te dije que te iba a contar historias de espías, porque una de las características de los espías es esa múltiple personalidad. Todo mundo somos múltiples, somos varios y uno, somos muchas y una sola gente. Te lo voy a decir en términos epigramáticos, ya lo he repetido, siento muchas veces, pero siento mucho tenerlo que repetir otra vez. Teatro del mundo, todo que cambia de escenario por instantes y todos en él somos actores y todos en él somos farsantes. Si tienes alguna reclamación que hacer, por favor, remítete con mi maestro, Francisco. Mi maestro, ¿cómo se llamaba? Francisco de Quevedo y Villegas, de quien tanto he aprendido en esto del manejo de las palabras. Allá, remítete. Siglos anteriores. Si eres espiritista, te resultará mucho más fácil si crees en las reencarnaciones. Oye, por cierto, y a propósito de ferias, fiestas, libreras, letras, y en esa también encuadra
también queda encuadrado dentro de la pregunta ¿cuántos tus eres tú? Te repito aquella afirmación que era de un Erasmo de Rotterdam. Oh bendita hipocresía que nos permites convivir a todos los seres humanos. Necesitamos de cierta hipocresía, necesitamos de cierta farsa, de cierta... ¡Ay, qué gusto! Pero a lo que voy es a esto. Si yo te preguntara sobre un acto determinado, ¿quiénes fueron? Es un ejemplo, al aire. ¿Quiénes fueron la fiesta aquella que invitaste? Aquella fiesta a la que acudiste, ¿quiénes estaban ahí? Entonces te empiezan a decir, primero estaba Fabián, luego Oscar, luego Ramón, luego Tito y bla, bla, bla. En ese momento empieza a ser una jerarquización de filias. O sea, el primero que nombras es el que más representa para ti, es el más representativo. Y así vas jerarquizando. Fui a la feria, compré mi boleto, porque tuve que pagar boleto para entrar. Yo no tengo ningún pase, ni traigo una cartulina prendida en el pecho, ni nada. Yo fui como cualquier ciudadano, pagué mi boleto. En el reverso del boleto viene la recomendación de una editorial. Dice, si buscas libros de ángeles, salud, poesía, sudoku, psicología, metafísica, misterio, cocina, pedagogía, entretenimiento, historia, literatura, sexualidad, filosofía, naturismo, feng shui, biografías, esoterismo y superación. Ojo, es toda una jerarquización de lo que más se vende en los tiempos que corren. Una jerarquización. O sea, es lo mágico, es el autorremendaje, es metafísica, es el caos, cómo me encuentro, qué sentido tiene mi vida, en qué creer en estos tiempos en que ya no se puede creer ni en el dólar, que era inconmovible, que era la suprema figura del sistema monetario internacional, qué creer. Entonces, es una jerarquización maravillosa. Feng Shui, esoterismo. Un día platicaremos sobre esa maravillosa también palabra, más bien tenebrosa palabra, esoterismo. Metafísica, que comenzó siendo la metafísica y en lo que va la tal metafísica aristotélica. Pero ángeles, ¿cómo anda tu ángel a estas horas? Platicas con él. Los remiendalmas radiales que... psicología, o sea, parapsicología, los oyes, manos o patas peludas, yo no sé. Pero es parte del posmodernismo. Ese que cambió, te digo, la función de algo que es tan creativo, tan maravilloso, que es tan placentero, tan sexo. 1960 el posmodernismo decretó, el sexo es un deporte. Todos a jugar con la cascaroleta. Oye una estadística ahora que la vida sexual se inicia a los 15 años. Bien o mal, yo no estoy haciendo juicios morales, hechos. Pero el riesgo es grandísimo. Y te contaba, el miércoles me trepé a la antena a buscar tus orejas también colocadas a la altura de tu cerebro. Si las encontré, qué bueno, y si no, repito. Lo nuevo tiene que ser bautizado con palabras muy, muy añejas. Siglo XVI, una enfermedad asolaba a Europa. Una enfermedad que, te repito, los franceses le echaban la culpa a los españoles a los italianos a los ingleses a los alemanes. Ahí andaban peloteándose. La culpa. Qué hermosa palabra. La culpa. ¿Quién fue el que empezó con eso que no tenía nombre? A propósito de fiestas, ferias e italianos, que los italianos no existían porque Italia se configuró apenas como Italia en el siglo XIX, mucho después de que estos Estados Unidos mexicanos se constituyeran como tales. Un veronés, un individuo que ahora sería enmarcado como italiano, un individuo con un nombre muy simpático, Girolamo Fracastoro. Un individuo que era poeta
y además físico. Entonces decía, y esta enfermedad que produce tales hervores, los cuerpos aquellos llenos de pústulas, llenos de lo que tú y yo llamamos calentura, pero calentura clínica, no la otra. Entonces, ¿cómo la bautizamos? Entonces rescató esa figura del pastor de Zeus. Zeus lo castigó por mal comportamiento pastoral. Las ovejas se le descarriaron y Zeus le dijo, vas a padecer de calores, te vas a abrazar. Abrazar no con Z, sino abrazar con S, de fuego, de calor, de... El pastor de Zeus, te repito, se llamaba Sífilo. Y Girolamo Fracastoro hizo todo un poema, el poeta, físico, investigador, que llegó a conclusiones que podrían ser, o más bien dicho, fueron después confirmadas en su forma ya científica, porque Fracastoro las expresó de manera muy primitiva, que las infecciones eran causadas por unos bichos, unas cositas que no podían ser vistas y que eran transmitidas del infectador al infectado. Virus de sífilo morbi gallici. Y Fracastoro, el italiano, le echó la culpa a los franceses, sive morbi gallici, de sífilis o la enfermedad de los franceses. Y la sífilis causó estragos y, te digo, estragos también en las, ¿cómo le podríamos llamar? En la mitología histórica de nuestro país. Allí si vas de nuevo a Palacio Nacional y ves la magnífica pintura, porque era un magnífico pintor, Diego Rivera, él pinta a Hernán Cortés como un sifilítico. ¿Por qué? Porque así convenía a la historia oficial, pero de sífilis, morbi gallici, enfermedades venéreas, enfermedades vergonzosas. Y también la vez anterior te eché a volar un fragmento, 2 minutos de mis recuentos sobre la historieta del Valle de Atemajac y cómo la calle Doctor R. Michel tiene que ver con esas enfermedades vergonzantes y con la cura antes de la penicilina. Y es un nombre de una calle relevante, de una calle muy transitada, pero cuyo nombre, pues, como tantas otras historietas, carece de mucha justificación. Pero 1983, yo estaba ganándome el pan con el sudor de mi lengua en una Inglaterra. Allá, BBC. Y eso no, ni me quita ni me pone, es parte de mi biografía, parte de mi hechura. Y conocí allá, por estar en Londres, a muchos de los grandes autores, a muchos de los relevantes, abajo firmantes y autografiantes de obras, porque Londres es un punto de convergencia. Mira, es así, nomás como una anécdota simpática. Simpática porque el tipo no lo conocía, simplemente lo conocía a través de su obra. Y tuve la oportunidad soy pésimo entrevistador, por eso no invito a muchos aquí al micrófono, pero los invito convertidos en tinta seca. Pero él sí lo conocí. Llega a Londres, invitado como los buenos autores que ya se pueden dar el lujo de viajar por invitación de las editoriales, y qué privilegio, qué envidia. Llegó allá y me puse a platicar con él frente a los micrófonos de la BBC de Londres en onda corta, y acabamos la entrevista, que era embotellada, es decir, quedó ahí para la transmisión de la madrugada. Por el desfasamiento de horarios, la BBC transmitía en onda corta, en eso que ya no existe. Entonces caminamos de Bush House a su hotel, que quedaba justo al lado de la estación de Charing Cross, donde yo tomaba el tren para ir a casa. Y nos fuimos platicando por la calle aquella de Strand, y tipo agradable. Y me dice, ahora que regrese, porque iba a volver a Londres, te busco y nos vamos a comer y platicamos, y o sea, de esos encuentros que
simpatizas, como dicen los expertos, empatizas. Y ya nunca más lo volví a ver. Al día siguiente él tomó el avión de Londres a Madrid y al día siguiente el avión se cayó y él murió. ¿Te acuerdas? Jorge Ibargüengoitia. Yo fui el último que tuve la oportunidad de platicar con él en Londres antes de que se trepara el avión. Aquel Jorge Ibargüengoitia de los relámpagos de agosto, aquel Jorge Ibargüengoitia con el cual yo no coincidía mucho en su versión de López, que era una biografía de Miguel Hidalgo, que a mí no me parecía muy acertada, pero la historia es muchas historias, muchas versiones. Aquel Jorge Ibargüengoitia, de articulista de Excelsior, de aquel Excelsior de Julio Scherer. Pero, ¿y esto a qué venía? Aquí en 1973 estaba yo en Londres y empiezo a oír un término, una acronimia. A lo nuevo no se le puede bautizar con nuevas palabras, sino con viejos términos. A lo que en inglés se llamaba AIDS. Y que luego se tradujo en español en SIDA. Yo en principio creía que era un invento victoriano, un intento de recuperación de ese impulso del sesentero de vamos a jugar todos con la cascaroleta porque el sexo ya no es sino un deporte más o menos abierto, más o menos clandestino. Pensé que era una cuestión victoriana, un invento ingenioso de los WASP para refrenar esa caballada que se había brincado el corral a lo bestia. Y no. Según las últimas estadísticas, manifiestos o reconocidos, hay cerca de 500,000 de infectados de SIDA en México. ¿Cómo empezó aquello? Te contaba el miércoles cómo, para sorpresa de la ciencia médica, se encontraron con una nueva modalidad de enfermedades. Y cómo empezaron a buscar, empezaron a rastrear el origen de la enfermedad. Y en este caso no se trata de un peloteo de culpas o de responsabilizar a continentes o a naciones, sino es culpa de la globa terrestre, de un planeta que se compactó, que se hizo pequeñísimo. Y cómo encontraron, te contaba que en Nuevo México tenían chimpancés que maltrataban los científicos para preparar el vuelo del hombre a la luna, que es cierto eso, no es innegable todo lo que ha surgido de que es un invento hollywoodesco, yo no lo creo, pero si tú lo quieres creer, allá tú. Y cómo estos chimpancés en los restos guardados en un refrigerador de una changuita, Marilyn, se encontraron con que allá había rastros del virus de inmunodeficiencia adquirida. Chimpancés, África, SIDA, una epidemia contra la cual no han podido y podrán encontrar una vacuna. Te digo, oíste la musiquita, bésame mucho. Sí, pero cuídate mucho porque el sexo tal vez sea, ¿a quién? Un deporte de altísimo riesgo. Ya empezó el sábado, mira, ya las 12 de la noche, sigue lo que sigue, yo aquí sigo. Y si quieres hablar, 3030-5326, por si tienes algo que decir, porque, pues a ver qué piensas de todos mis bien o mal decires radiales. ¿Me acompañas? Hasta agotar existencias.